A mí me gustan los gatos. No, no tengo espacio en mi casita. Déjame subir atrás para que veas la casa. Sí, sí, sí. No hables nada malo porque está grabando la los controles por ¿Quién es el segundo control? El segundo, sí, justamente busca la estrella. Aguilar, Aquino, Arteaga, Arce, Amanca, Anchante, Becerra, Bellido, Calizaya, Chaupi, Gredo, Chefe, Cuadros, Quesada, Castro, Gondor y Bayona, Cornejo, Camacho, Canaúte,
Choy, Dorado, Calderón Trujillo, Carguas, Custodio, López Silva, Del Pino, Díaz López, González Maduro, Gamboa, Joaquín, El mío, pues. ¿Este es el mío? Sassi, ¿No? Guamaní Tari, Jara Quispe, Llano Coronado, ¿De qué día era? ¿Te acuerdas? Incio, Mesa, Girón Zeta, González Irigoyen, Leguía Fuertes, Sí, no son. Luján, Flores Soto, Cara Arrieta, Mocasana, Guzmán Ayala,
Lo tiene la delegada Camila. Yo tengo de las dos los primeros controles es que tienes ahí algún examen. Ya, ya estoy bien. Ramírez Luis, Saucedo, Villarreal Rodríguez, Sánchez Balbín, Canilla, Mariona, Mi puerta 3. Segura, Eláez, Santiago, Alcarí, Sara Tecayo, Ceballos, Sosa, Tarazona, Palomino, Tito, Rioja, Vicencio, Zambrano Valdivia, Bueno, vamos a empezar. Tenemos el texto de verano sobre el FONAVI y entonces a ver qué podrían comentar sobre el texto. ¿Cómo no lo entendí? Corte. Querían disfrazar, ¿así era? Es por de una forma, porque en una ley no por lo cual se menciona de que el FONAVI es una construcción, cuando por características sí es un impuesto, que cuando uno genera una aplicación directa hacia el contribuyente. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra opinión hay? El Tribunal Fiscal intentaba no cumplir su función al decir que no podía declarar o no podía especificar si la contribución al FONAVI era un impuesto o una contribución precisamente, y trataba de rebatirlo al ámbito constitucional, diciendo que ellos no podían hacer, ellos que no podían decidir si era inconstitucional o ilegal ese impuesto. ¿Ok? ¿Qué más? Que si se alega que se trata de una contribución nacional, debería estar en la capacidad de poder brindar toda la información respecto a las obras públicas que representan la contraprestación por la cual se está exigiendo ese pago, de ser esa la naturaleza por la cual se está demandando el pago de las contribuciones del FONAVI. ¿Qué más? Y al final el Ejecutivo prácticamente le da la
Pero ¿cuál es la discusión de fondo? La naturaleza de la contribución del... La naturaleza del tsunami precisamente. Se llama contribución. La discusión era si pues efectivamente era un impuesto o una contribución, y pues en el caso de que fuera alguna de ellas, si las universidades tenían que pagarlo o no. Esa era la discusión. Ok, el tema, o sea, el CONAVI, este tributo, este pago ha tenido toda una evolución, ¿no? Entonces, toda una evolución a lo largo de los años. Entonces, cuando se crea, sí se crea como una contribución. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, termina siendo... El punto es, se crea una parte o un monto lo paga el trabajador y otro monto lo paga el empleador. ¿Y cuál es el propósito de ese cobro? ¿Para qué se cobra? Para la construcción de viviendas para los trabajadores. En esa medida sí era una contribución. Sí era una contribución. En todo caso, respecto de los trabajadores era una contribución. Sí. Respecto de los empleadores, como no había ninguna contraprestación directa, entonces en ese caso para ellos era un impuesto. ¿Ok? Ya, pero el Estado puede cobrar tasas, contribuciones, impuestos. ¿Cuál es la particularidad de que sea una u otra? Sí. Las universidades encontraron posibilidades de acuerdo a ley. De acuerdo a ley. ¿Tú qué dices? Que los impuestos para las universidades eran inaplicables para las exoneradas. Es decir, en el tema de impuestos, pero la zona decía que no, que en tema de contribuciones y tasas no estaban superadas. En la Constitución se señalaba que las universidades no pagaban impuestos. Entonces, en ese sentido, entre comillas, sí deberían pagarse las contribuciones, pero verdaderamente por su naturaleza jurídica, ello lo de una no era una contribución, era un impuesto. Ya, el punto es, o sea, como es un tributo antiguo, habría que saber qué decía la Constitución del 79 y qué decía la del 93. ¿Y qué decía? La de 79 decía, profesor, que estaba exonerado de todo tributo. No decía impuesto, no decía contribución, sino tributo. Y el de la Constitución actual borró ese término de tributo porque abarcaba las contribuciones de impuestos y solo puso impuestos que tengan que ver con su finalidad, que en este caso sería ser educativa. Pero también menciona en el texto que la ley universitaria tiene una redacción similar a la Constitución del 79, cuando menciona de que está exonerado de todos los tributos. Entonces, si no quieren hacer caso de la Constitución, había una ley más específica que era la ley universitaria, que tenía la misma finalidad que tenía la del 79. ¿Qué decía la ley? La ley universitaria decía expresamente lo mismo que la del 79, que tenía que las universidades estaban exentas de todo tributo. Y los tributos ya abarcan los impuestos, contribuciones y tal. No, pero tiene el texto exacto que dice exenta, dice. Yo dice exenta. Exonerado. Sí, dice que las universidades están exoneradas de todo tributo fiscal y municipal creado por variados. Eso decía la ley. En la 93. Ya del 79. 79. Y también la de ley universitaria. Las universidades están exoneradas de todo el tributo. Y la del 93, Exonera únicamente los impuestos. Impuestos. Impuestos solamente. ¿exonerada decía? No, no es exonerada. No, no es exonerado. Y la afectación de todo impuesto. Están inafectas. Hay afectación de todo impuesto directo o indirecto respecto a los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa. Entonces es otra cosa, ¿verdad? Inafectas. Están inafectas de impuestos. Vamos a ver más. El 79 exonerada. ¿De qué? De tributo. Todos los tributos. El 93, inafectas de impuestos.
inafectas de impuestos. Entonces, acá para empezar, nos da pie para entrar a este tema de los beneficios tributarios, ¿no? ¿Qué cosa es una exoneración? ¿Qué cosa es una inafectación? Son beneficios tributarios. Estamos hablando de beneficios, con una particularidad, que estos beneficios están siendo creados por la propia Constitución, que es una cosa muy especial, ¿no? Porque en principio hemos nosotros comentado que el poder tributario, ¿qué era el poder tributario? ¿O la potestad tributaria? Era el poder del Estado para exigir la prestación dineraria sobre las personas ante el reconocimiento, ante determinada situación legal cumplida, a lo que se denomina hecho imponible. El poder tributario, ¿qué era? A ver, explica con tu programa, ¿qué es el poder tributario? Sí, ¿qué es el poder tributario? No te estoy escuchando, más fuerte. Por acá, ¿qué cosa es el poder tributario? Vamos. Sería la facultad que tiene el Estado para poder exigir unilateralmente el pago de tributos. ¿Solo exigir el pago de tributos? Es el poder que tiene el Estado de crear tributos. ¿Qué más? Crear, modificar, regular, exigir. Sí, algo más. El poder tributario es el poder que tiene el Estado para crear tributos, modificarlos, derogarlos. Crear contribuciones en casos. ¿Ah? Crear contribuciones, crear tasas. Contribuciones son tributos. El poder tributario, el poder que tiene el Estado para crear, modificar, derogar, exonerar, inafectar de tributos. Entonces, en buena cuenta, el punto es ese. Las exoneraciones, las inafectaciones son beneficios tributarios. Son beneficios tributarios. Por lo tanto, también están sujetas al principio de reserva de ley. Hay reserva de ley para la creación de impuestos, por ejemplo. Para la creación de impuestos hay reserva de ley. Si hay reserva de ley para crearlos, también para modificarlos, para derogarlos, para inafectarlos, para exonerarlos, entonces si va a haber una exoneración tiene que ser por ley. Ya, acá hay una cosa particular, pues, que esto lo está estableciendo la Constitución. Y entonces ahí hay un concepto adicional. Por lo pronto estamos hablando de beneficios. Beneficios tributarios. ¿Qué es un beneficio tributario? Incentivo para promover a la industria o cierto sector. Una situación de ventaja. Una mayor ventaja. Ese es un beneficio. Toda mayor ventaja que la ley da al contribuyente. Ese es un beneficio. Toda mayor ventaja. En algunas ocasiones se hace como un incentivo para propiciar, desarrollar un sector, una industria, una actividad. Puede tener ese propósito de incentivar. Queremos incentivar a la agroexportación. Y entonces, para incentivar la agroexportación, se la exonera de impuestos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en lugar de pagar el impuesto, esa plata que iban a pagar, se la queden. Y la reinvierten, y crezcan, sean empresas más grandes, más florecientes, y cuando ya sean totalmente competitivas, enormes, entonces puedan tributar como todas las demás. Mientras tanto, las han fortalecido con esta exoneración. Esa es una finalidad, generar un incentivo. Entonces, el punto es, ¿cuáles son los beneficios? La exoneración.
¿Cuál es el otro beneficio? La inafectación. Y hay uno otro que es la inmunidad. Pero el punto es, ¿cuál es la diferencia entre exoneración y inafectación? Porque acá en el 79 dice exoneradas. Están exoneradas. Ese es un beneficio de la exoneración. En el 93 ya no dice exoneradas, dice inafectas, que es otra categoría diferente, inafecto. Y hay otro concepto que vamos a explicar que es el de la inmunidad. Entonces, ¿qué idea tienen de exoneración? Es un absoluto total. No sería algo más excesivo, en este caso, que tenga que ver con finalidades. ¿Qué otra idea de exoneración? Respeto. Están libres de Están libres de pagar impuestos. pagar. Entonces, la exoneración, ¿qué es lo que hace? Libera del pago. ¿Qué es la exoneración? Liberar del pago. Entonces, cuando alguien tiene una exoneración, está liberado del pago y por lo tanto no va a hacer el pago. Ahora, nosotros hemos dicho, acá está la norma tributaria, cuando lo que está previsto de manera abstracta se produce en la realidad, nace la obligación tributaria, y entonces hay un acreedor y hay un deudor, ¿verdad? Claro, pero esa es una visión bastante simplista, ¿no? Como que la única obligación es la obligación de pago. En la relación jurídico-tributaria, ese es el punto. Hay otro concepto, relación jurídica tributaria. La relación jurídica tributaria es un haz de obligaciones. Son varias obligaciones. Una de ellas es la obligación de pago. Claro, esa es una que es muy importante, ¿no? La obligación de pago, pero no es la única. Alrededor de ella hay tantas otras obligaciones. Por eso lo que genera la obligación, el nacimiento de la obligación, genera una relación jurídica. En esa relación jurídica hay un haz de obligaciones. Obligaciones formales y obligaciones sustanciales. Hay teorías antiguas que dicen que la obligación sustancial solamente es única, la de pago. Pero sin embargo, más recientemente, hay quienes sostienen que hay varias obligaciones sustanciales y varias obligaciones formales. Todas ellas, todo ese haz de obligaciones hacen y constituyen la relación jurídico-tributaria. Entonces, el punto es, la exoneración, si nace la obligación, se produce de manera específica, concreta, lo que está previsto en la ley, nace la relación jurídica tributaria, la obligación jurídica, y dentro de ella hay una obligación de pago. La exoneración, ¿qué es lo que hace? Libera de esa obligación de pago. Pero solo la de pago. De tal manera que las demás están vigentes y se tienen que cumplir. Y obviamente el incumplimiento acarrea pues, consecuencias, ¿no? En el caso de las formales habrán sanciones, multas. Entonces, ese es el punto. Este beneficio de la exoneración exonera del pago. Exonera del pago. Ya, y por extensión, en algunas ocasiones también se dice que cuando libera de otro tipo de obligación formal, también exonera de esa obligación formal. Pero en principio la exoneración es exoneración de pago. Ya. Y la inafectación, ¿qué idea tienen de la inafectación? El plazo. Existe un plazo de condición. Que sí paga, pero solo que Hay una condición. Inafectación. Que no les afecta, que no son, No. o que no tienen, estos impuestos no tienen jurisdicción sobre ese imponible, o sobre esa causa. Por ahí va. ¿Qué más? ¿Qué otra idea tenemos de inafecto? Como que está afecto y el inafecto, y es una negación, ¿verdad? Negación de afecto. ¿Qué sería? Odio. entonces se paga todo tributo que no afecte. O sea, es básicamente la idea, esta idea, es una técnica de la... Sí. ¿En qué casos no le afectan los impuestos? Por ejemplo, a un individuo. No le afecta, claro, más que lo
que no le afecta. O sea, claro, cuando el legislador crea el tributo se dice que crea un gravamen. Pues los sujetos están afectos. Y hay sujetos inafectos, a ellos no les alcanza, ¿no? Básicamente esa es la idea. La inafectación, excluir del campo de aplicación. Entonces el punto es parte de la técnica legislativa como se regula el derecho en todas las áreas. ¿Cómo se regula? Se establece una regla general para todos estos casos y luego dice, excepto los que están en este supuesto, y los saca del campo de aplicación, ¿verdad? Así es como se formulan las reglas de manera general en todas las áreas. Se da una regla general, ¿por qué usa esa técnica? Porque para la manera de redactar es mucho más sencilla. Entonces doy una regla general para todos y luego excluyo a algunos. Lo mismo se podría conseguir si uno tuviera una redacción, digamos, pero tendría mucho más texto, ¿no? Pero yo podría decir, están grabados y tendría que decir, todos estos sujetos de acá, ¿no? Es un poco la misma idea, lo he dibujado un poco más, pero el punto es este. ¿Cómo hago para describir todo este supuesto grabado donde estos no están? Tendría que explicar con mucho texto. Una forma sencillísima es, todos estos están grabados, excepto estos que los saco fuera. Y estos serían los inafectos, porque la propia ley los está excluyendo. ¿Por qué son inafectos? Porque no están siendo afectados por el gravamen, pues están fuera. Están fuera como todos los que están fuera, estos de acá también están fuera. Y estos también van a estar fuera como consecuencia de la inafectación. Si no hubiera la inafectación, estarían comprendidos por la regla general. Entonces la regla general comprende a un universo y luego viene la inafectación y los excluye. O puede venir la exoneración y dice, y estos de acá están exonerados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre exonerado e inafecto? El inafecto está completamente excluido. El exonerado está dentro del campo de aplicación. Pero estando dentro del campo de aplicación no va a cumplir con esta obligación importantísima que es la de pago. Solo la de pago no va a cumplir porque está exonerado. Pero sí va a tener que cumplir con todas las demás. El que está inafecto está excluido. Ese no tiene nada que ver con el tributo, por lo tanto no tiene nada que cumplir porque está fuera. Como todos los demás que están fuera y no tienen nada que ver en el asunto. Entonces, ese es el punto. Entonces, acá tenemos el beneficio de la exoneración, que es releva del pago, dispensa del pago, releva del pago. La inafectación que excluye el campo de aplicación. Y tenemos el tema de la inmunidad. El tema de la inmunidad, bueno, ustedes que han pasado por la pandemia, ¿qué es la inmunidad? Yo perdí el paso. Que no te afecta. La inmunidad. Que no tiene efecto sobre ti, ¿no? No tiene efecto sobre ti, estás inmunizado, estás vacunado. Exacto. No te hace nada. No. Estás protegido. Te es Pero indiferente. el punto, ¿cuál es la idea? No. La idea es la inmunidad juega con la idea del poder tributario. Es decir, la propia Constitución dice, por ejemplo, respecto de las universidades, lo que ha establecido acá es una inmunidad. Porque está a nivel constitucional. Entonces, a nivel constitucional, la Constitución dice, estos sujetos son inmunes. ¿A quién le está diciendo? Al legislador. Legislador, tú tienes poder tributario. A ti, Congreso, te doy poder tributario para que mediante ley creas impuestos. Y tú vas a ver qué impuestos creas. A la renta, al consumo, al patrimonio, tú de lo que quieras. Y eso verás a quién grabas, a unos, a otros, ese es tu tema. Te doy poder tributario para que grabes. Pero, acá hay unos sujetos, la universidad, a la que yo los he inmunizado. Es decir, tu poder tributario no puede contra ellos. Va a cobrar a todo el mundo, pero a ellos no. No los puedes grabar, no son grabables, porque la Constitución lo ha inmunizado, lo ha excluido. Entonces, el poder tributario no sirve contra esos sujetos que son inmunes. Entonces, es una protección de mayor nivel que la exoneración, la inafectación, es mucho más arriba, porque la propia Constitución, así como da poder tributario, dice, tú tienes poder tributario, puedes hacer todo esto, pero
realmente, aún cuando diga exoneración de tributos, lo que está diciendo es, o lo que quiere decir es una inmunidad. Y entonces habría que interpretar en ese sentido. Y acá, igual cuando dice un aspecto, en realidad lo que está queriendo decir es una inmunidad. Ahora, ¿respecto de qué? Acá dice exonerado de todo tributo creado o por crearse. De todo tributo. Ya, pero ahí nuevamente se le va la mano, porque hay ciertos tributos de los cuales no se puede escapar. Porque hay un tema económico. O sea, jurídicamente tú puedes decir está exonerado, está inmune, está inafecto. Jurídicamente, pero económicamente va a ser incidido. Entonces, ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, el punto va por acá. Ya. Entonces, el 79 está referido a exoneración de tributos. El 93, inafectación de impuestos. Y entonces, por eso que es importante la discusión si esto que se está cobrando a las universidades, por eso un caso de las universidades, es una contribución o es un impuesto. Si fuera un impuesto, en realidad sería un impuesto que no se podría cobrar, ¿verdad? Porque precisamente hay una protección constitucional a las universidades contra los impuestos. O sea, si el CONAVI es un impuesto, ese impuesto no se puede cobrar. Sería inconstitucional. En cambio, si es una contribución, ahí no hay ningún problema para poder cobrar contribución. Y si fuera arbitrio o si fuera tasa, tampoco no habría ningún problema para cobrar la tasa. La protección es respecto de impuestos. Por esa razón es lo que interesa saber si el CONAVI qué naturaleza tiene. ¿Es tasa, es contribución, es contribución o es impuesto? Y entonces la SUNAT para cobrar, ¿qué dice? Es una contribución social. Una contribución social. Ya, ¿y por qué razón? ¿Cuál es el argumento? A ver. ¿Qué dice? Que lo dice el tribunal. No, a ver. ¿Cuál es el argumento de la SUNAT para decir que esto es una contribución? Lo que se pega en la cabeza. ¿Tú? ¿González? Si mal no recuerdo, decían que parte del dinero que se daba servía para dar un beneficio a... No, eso no lo dice. ¿Qué dice la SUNAT? Es un argumento más sencillo. ¿No? Su nombre. Su nombre dice contribución. Acabó el tema. El legislador ha puesto su nombre de contribución. Es una contribución que está un problema. Es una contribución y yo lo pongo. En cambio, los que sostienen la posición contraria tienen que empezar a hacer un análisis del contenido. Ya, la etiqueta se llama contribución, pero vamos a mirar el contenido. Y entonces entran al análisis qué es la definición de cada cual, cuál es la definición de impuesto, cuál es la definición de contribución, y a partir de ahí, con esa definición, mirar el cobro en particular, si este cobro corresponde a uno o corresponde al otro, ¿no? Y entonces a partir de ahí llegan a la clasificación tripartita, ya el código desde el año 92 tiene esa clasificación en el código, y también tiene definición de impuesto, de contribución. Y pues a partir de esa definición dice, oiga, esto aun cuando se llama contribución, en realidad es un impuesto. Y si es un impuesto y hay una aplicación de impuestos, la cuestión dice una aplicación de unidad, entonces no procedería ese cobro. Y los cobros que se han hecho tendrían que ser devueltos porque no hay base legal para cobrarlos. ¿Ok? Entonces, era el caso que estaban discutiendo en el caso de la Universidad San Martín, que es el que se resolvió y salió una resolución sobre eso, pero todas las universidades tenían el mismo tema y estaban detrás de eso, ¿no? Entonces, luego el Tribunal Fiscal sacó una resolución de observancia obligatoria donde en buena cuenta prácticamente se copió un párrafo de este artículo y sacó la resolución.
Pero el tema de la etiqueta que le pone el legislador no tiene ningún valor. La etiqueta. Porque el legislador le puso contribución. Claro, esa es la primera lectura que uno tiene sobre ese tributo. No, pero finalmente lo que importa es que la naturaleza no puede poner el Según el artículo 8 del título preliminar del Código Tributario. Dice que Dice que el contribuyente persigue sus finalidades. no, eso no dice lo que El 8 dice, acá tengo mi. ¿Qué dice la norma 8? Esa es la lectura. Ahí voy, profe. La norma octava del título preliminar. Ahí tiene más de 10. La 8 dice interpretación de normas tributarias. ¿Sí es correcto? Sí. Ya. Dice, al aplicar las normas tributarias podrán usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho. En vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse exoneraciones ni extenderse las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. Lo dispuesto en la norma 16ª no afecta a lo señalado en el presente párrafo. Ya, pero el autor cuando se refiere a la norma octava dice algo más, ¿no? Sí, acá lo... Se trata de determinar la verdadera naturaleza. Sí. No, ese es el punto, determinar la verdadera naturaleza. Pero en algún momento esa norma octava tenía esa frase, determinar la verdadera naturaleza. ¿No? Entonces, si de lo que se trata es de determinar la verdadera naturaleza, entonces eso nos habilita a superar o pasar más allá de la etiqueta y llegar al contenido para determinar la verdadera naturaleza. Entonces, básicamente, en alguna medida es el principio de realidad, ¿no? Primacía de la realidad. En el fondo, realmente, el contenido, ¿qué cosa es? ¿Es una contribución o es un impuesto? Un impuesto. Ya, ¿y cómo queda el principio de legalidad? Pues, mermado. Porque conforme al principio de legalidad, no, la norma dice y por lo tanto es así. Ha dicho que es contribución, es contribución. Pero no se condice con los efectos que produce su contenido, porque no existe una contraprestación. Claro, el principio debería haber una correspondencia pues, entre la etiqueta y el contenido, ¿verdad? Usualmente ocurre así, hay una correspondencia entre la denominación, la etiqueta y el contenido, y entonces todo marcha correctamente, pero cuando hay ese desajuste, vamos a inclinarnos por la etiqueta, vamos a inclinarnos por el contenido. Pero hay que tener en consideración que decir eso supone dejar de lado el principio de legalidad. El principio de legalidad, básicamente lo que uno tiene que hacer es interpretar prácticamente de manera literal. Y si hay una contribución, eso es contribución. Que es un poco lo que hacen en las sentencias del Tribunal Constitucional de la semana pasada sobre el impuesto mínimo a la renta, ¿no? ¿Qué cosa han dicho? Ha dicho renta, entonces eso es renta. Pero ha tenido pérdida, no importa. No importa que haya tenido pérdida. Si le están cobrando un porcentaje de sus activos, eso es renta. Eso no puede ser renta. No es renta. Entonces, en el caso de la semana pasada, no han seguido el mismo razonamiento. Pero si ustedes reparan en el artículo que yo inicialmente les mandé, que es del mismo autor de Medrano, Ay, no lo leí. en la tercera línea, aunque luego se mete por temas de impuesto a la renta y no desarrolla el tema, en la tercera línea dice, ¿no? A partir del ejercicio 92 y como consecuencia de los acuerdos con el Fondo Monetario, se introdujo en nuestra legislación el denominado impuesto mínimo a la renta, que en realidad constituye un impuesto al valor de los activos de las empresas. Entonces, él sí lo está diciendo, él es coherente con lo que el análisis que ha hecho acá de CONAVI, a pesar que su etiqueta es contribución, en el fondo es un impuesto. Lo propio está haciendo acá. El mínimo a la renta se llama a la renta, pero cuando cobra sobre patrimonio es un impuesto patrimonial, pues, y dice acá. Luego esta idea no la vuelve a desarrollar ni la vuelve a mencionar. En realidad constituye un impuesto al valor de los activos. Y un impuesto al valor de los activos es un impuesto patrimonial. Se llama mínimo a la renta, pero es un impuesto patrimonial. Y entonces, ese es el punto que
mezclar ambos textos. En todo caso, las resoluciones del Tribunal Constitucional, con su análisis que hace la semana pasada, que hemos visto la semana pasada, respecto del bingo a la renta, y esas resoluciones son citadas como ejemplo de casos de tributos confiscatorios, ¿no? En todos los libros y en todas las clases de derecho tributario citan esa resolución. Es un caso de tributo confiscatorio. ¿Cuánto es confiscatorio un tributo? Cuando se lleva un monto desproporcionado de mi renta, por ejemplo, un impuesto a la renta, será confiscatorio si yo tengo esto como renta y se lleva una proporción desmesurada, eso es confiscatorio. Si se llega un poco menos, habrá un punto que sea razonable, ¿no? Una proporción razonable. Entonces, por ejemplo, alrededor del mundo, la tasa del impuesto de la renta está alrededor de 30, 35. Entonces, 30-35% de la renta, eso no es confiscatorio. Pero si te ponen un 60, ya ahí sería confiscatorio. Ya, pero en nuestro caso no había renta. Entonces acá, esta es la línea donde es cero. Ni gano ni pierdo. Compro pan y vendo pan. No tengo ni ganancia, no tengo ni pérdida. Entonces, si tengo cero de renta, no pago renta. Porque cero, por cualquier porcentaje, me va a dar cero. Porque no tengo renta. Si tuviera un poco de renta, pagaría un poco sobre ese monto. Un poco más, un poco más. Ahora dependerá la proporción que me están cobrando. Si es una proporción desmesurada, podrá ser confiscatorio. Ya, pero en el caso que yo no tengo renta, tengo pérdida, estoy acá abajo, tengo pérdida. Y entonces dicen, este es un caso, un ejemplo de tributo confiscatorio. No teniendo renta, le están cobrando sobre la base de sus activos. Es confiscatorio a la renta. ¿Cómo va a ser confiscatorio a la renta si no tienes renta? Ahí claramente está en un juego de palabras. Abusivo. ¿Ah? Es abusivo. ¿Por qué sería abusivo? Porque estás cobrando sobre algo que no existe, que no hay renta. Ese es el punto, pues. ¿Le estás cobrando renta? No, pero no hay renta. Entonces no le estás cobrando renta. ¿Qué le están cobrando? Estoy confiscando dinero. ¿Confiscando? ¿Qué es confiscar? ¿Qué es confiscar? El Estado me lleva una que se llama, por ejemplo, Cuando se lleva una parte y los impuestos no hacen eso, se lleva una parte. Pero autorizado por ley. Autorizado por ley. pero se considera una parte justa para el mantenimiento de las sociedades, mayormente. No te escucho, ¿cómo dices? Mayormente se considera que los impuestos, contribuciones y tasas son algo justo del Estado para su funcionamiento. Ya. Por eso no se consideran confiscatorios, a no ser que sea un gran, que tenga un gran porcentaje en cuanto a las. Claro. Es confiscatorio cuando es una proporción o es un monto desproporcionado. Un monto razonable, los impuestos tienen que ser razonables. Razonables, proporcionales, legales, todo lo demás, pero además proporcionales. Entonces, si me cobran un monto proporcional, razonable, eso no es confiscatorio. Confiscatorio es donde me cobran una proporción desmesurada. Y yo les había dicho, si el impuesto predial me cobrara una tasa del 25%, eso sería confiscatorio. ¿En 4 años se llevaría a mi casa? Si fuera de 10%, en 10 años se llevaría a mi casa, sería confiscatorio. Pero la tasa del impuesto predial es menos del 1%, porque es sobre el patrimonio. ¿Ok? Y el impuesto predial que cobra sobre el patrimonio es abusivo, es confiscatorio. No. Entonces, en este caso, el impuesto mínimo a la renta es un impuesto inteligente, les había dicho. ¿Cómo así es inteligente? Cuando hay renta, te cobra sobre renta. Y cuando no tienes renta, no te puede cobrar renta porque no tienes. Y entonces ahí se convierte en un impuesto patrimonial y te cobra sobre el patrimonio. Impuesto patrimonial.
Es un impuesto inteligente. Este impuesto dice, cuando tienes renta, me pagas sobre tu renta. El monto razonable, proporcional, con todas las garantías y la técnica de la imposición a la renta. Deduces los gastos, todo. Me pagas sobre la renta. Y cuando no tienes renta, me pagas, se convierte en un impuesto patrimonial y me pagas sobre el valor de tus activos. Ahora, es una tasa desproporcionada, era 1.5% o 2%. Entonces, ese es el punto. O sea, en realidad es la misma idea que está acá. Cuando decimos, se llama contribución, pero no es contribución, en el fondo es un impuesto. Ya, y el impuesto mínimo a la renta se llama a la renta y es a la renta cuando hay renta. Pero cuando no hay renta, es un impuesto patrimonial. Y tenía propósitos antielusivos. Y la idea era precisamente a los que declaraban pérdida para no pagar, entonces ahí los agarraban yendo al patrimonio. Podrían haber creado dos impuestos diferentes. Crearon un solo impuesto. Y un impuesto inteligente. Cuando hay renta, cobra renta, cuando no hay renta, cobra el patrimonio. Ya, pero acá entran a un juego de palabras, muy sutil, muy propio de abogados, las palabritas para acá, las palabritas para allá, y entonces dicen, juegan a las emociones, pero ¿cómo te van a cobrar renta cuando no tienes renta? Eso que es abusivo, pues eso es confiscatorio. ¿Cómo te van a cobrar renta cuando no tienes renta? Pero es que cuando no tienes renta es imposible que te cobren renta, porque no tienes. O sea, si tu renta fuera cero, y tú lo multiplicas por cualquier porcentaje, 1%, 100%, lo que quieras, igual va a ser cero, porque no tienes renta. Si tienes pérdida, igual va a ser cero, incluso va a ser un número negativo. Entonces, no hay forma, pero ahí entra a este discurso, juego de palabras, es confiscatorio, y es de la prueba de los tributos confiscatorios, que te están cobrando cuando no tienes renta. Acá el autor agrega una idea interesante respecto de los impuestos patrimoniales, dice. Incluso los impuestos patrimoniales se pagan con renta. Eso es cierto, ¿no? Porque imagínense, una persona que tiene un predio y luego esa persona no tiene empleo, no tiene renta. No tiene renta de ningún otro tipo, no tiene renta de trabajo, no tiene ningún otro tipo de renta. Y tiene que pagar el impuesto predial. O sea, una persona que tiene un predio, ¿de dónde saca la plata para pagar el impuesto predial? O sea, acá está el predio. El predio vale 100. Y el impuesto de eso, digamos, es 2. Ya. Hay un cálculo para que este predio de 2 sacar un impuesto de 2. ¿De dónde va a sacar la plata para pagar este impuesto? ¿Va a vender el predio? No. Por eso dice, incluso los impuestos patrimoniales se pagan con renta. Entonces, el dueño de esta casa tendrá que percibir algún tipo de renta para con esa renta pagar el impuesto patrimonial. Pero su cálculo del impuesto es sobre el patrimonio. No importa de dónde saque la plata, lo que importa es sobre la base de qué se calcula el impuesto. Ese es en el fondo lo que dice acá, ¿no? ¿Qué es lo que determina la naturaleza de un tributo? Sus efectos, No. su configuración. El hecho imponible. El hecho generador es imponible. ¿Cuál es el hecho generador? En el caso, En este caso, la adquisición de renta ahora. era el pago. En el caso del impuesto mínimo a la renta, cuando hay pérdida. ¿Cuál es el hecho generador? Cuando hay pérdida. Cuando que no haya renta. No. No. Cuando hay, en el impuesto mínimo a la renta y hay pérdida, ¿cuál es el hecho generador? La pérdida. No. Pero, No me está cobrando un monto de la pérdida. Me está cobrando un monto del valor de mis activos. Entonces, ¿cuánto valen tus activos? Igual que el predial. Es un predial para las empresas, por llamarlo así. El predial es sobre predios, acá es sobre activos. ¿Qué cosas son los activos? Los activos pueden ser predios, pueden ser máquinas, maquinarias, vehículos. Entonces, ¿cuál es el valor de tus activos? Sobre ese valor de tus activos paga 1%. Es un
impuesto patrimonial. Por eso que el autor también, en este artículo que lo dejamos sin efecto, pero porque en realidad trata muchos temas sobre el impuesto a la renta y habría que estudiarlo en el curso de impuesto a la renta, mucha terminología respecto a la renta. Entonces acá dice, ¿cómo podrían hacer las empresas para no pagar este mínimo a la renta? ¿Cómo harían las empresas para no pagar impuesto mínimo a la renta? En principio no tener renta, entonces declaran pérdida. Ya, pero cuando declaran pérdida les cobran sobre el valor de los activos. Entonces dicen, ¿cómo hacemos acá para no pagar? Porque esta forma los empresarios no quieren pagar. Reduces el capital. No tener activos. Pero ¿cómo va a trabajar una empresa sin activos? Es que una empresa para trabajar no tiene que ser los activos de mi propiedad. Pueden ser alquilados. Pueden estar en leasing. Entonces dice, muy sencillo. Constituimos una, no lo dice así, ¿no? Pero en el fondo le está pensando en esto. ¿Cómo vamos a hacer? A ver, constituimos una empresa en el exterior. A esa empresa del exterior le transferimos todos los activos de la empresa. Imagínense una empresa grande, no sé qué empresa. Cualquier empresa grande. Bacus. Ya, Bacus. Bacus debe tener un patrimonio enorme, activos enormes. Camiones, locales, máquinas, la fábrica, un montón. Ya. Si tiene pérdidas, valoriza todo eso y sobre eso el 2%. Entonces, dice, ¿cómo hacemos para que no paguen? Uno, tiene pérdidas y no pagan renta. Ahora, todos sus activos se los transfieren a otra empresa. Ellos mismos constituyen otra empresa. Y a esa empresa se lo transfieren. De tal manera que Bacus ya no tiene activos. Antes del final del año de... No tiene activos, los alquila de la otra. Por lo tanto, tengo pérdidas, no pago renta. Activos, no tengo activos, tampoco pago sobre los activos, no pago nada. Él ya lo vio, ya ahí dice. Claro, no está diciendo así, ¿no? Voy a constituir otra empresa. Eso es un acto deducivo, ¿no? Pero hoy día, eso está escrito hace varios años. Hoy día, si una empresa hiciera eso, la ciudad lo desconoce. Conforme la norma deduciva lo desconoce. Tú estás haciendo toda esa figurita para no pagar. Te lo desconozco y sobre la base de lo que del monto de los activos que has transferido te cobro el impuesto. ¿A dónde vas, Fidel? Bueno, ¿qué más quisiera comentar de este? Sobre la exoneración que proviene de la ley universitaria. Ya. Que también señala que están exonerados de pagar tributo a las universidades sobre los tributos actuales y por crearse, ¿no? Una cláusula que incluso dice se ve inafecta por posteriores disposiciones que señalan nuevos... Claro, pero hay algo que ya habíamos comentado la vez anterior, ¿verdad? El legislador de hoy puede obligar al legislador de mañana. No. No puede. La ley universitaria la da al legislador de hoy y le dice al legislador de mañana, tú no puedes hacer esto. Y el legislador de mañana, ¿qué va a hacer? No puede. Te saca la lengua, te derogo, te modifico, no te hago caso, regulo en otro sentido. Nos gobernarían muertos. Nos regularían. Como dice la película. Nos regularían, Gobernarían muertos. Claro, ese es otro rollo, ¿no? Claro, pero él lo está usando como un argumento adicional. Además, acá está la ley universitaria que tiene esta disposición. Además, ese no es mi argumento central. Mi argumento central es que yo hago una evaluación de la naturaleza del tributo. Esto no es contribución, esto es impuesto. La Constitución está inafectando los impuestos, por lo tanto no deben pagar impuestos. Y lo que se ha pagado, tiene que devolver. En la lectura también se menciona dos términos que quisiera, si puede explicarlo, sobre la exoneración temporal y la exención. Ok. ¿Viene el control de profesor? Está en la parte casi final de la ley. Ok. La diferencia entre exoneración temporal y exención. Bueno, exención es un sinónimo de beneficio. Por eso le dije inafectación con plazo. Yo creí que la inafectación tenía un plazo siempre. Para nada. Ahora, escucho, la exoneración tiene plazo. Ajá. ¿Qué pasa si no tiene plazo? Se aplica el código tributario supletoriamente. El código tributario tiene una norma supletoria para cuando no tiene plazo. El legislador puede crear un beneficio y ponerle el plazo que quiera.
Hay puntos que se han creado un beneficio tributario por 50 años. Es una locura, pues, pero igual si quiere hacerlo, lo hace. Por 10 años, por 5 años, el legislador verá qué plazo le pone. Si no le pone plazo, hay un plazo de todo. Así de simple. Entonces, ya, entonces, en este caso, no tenía plazo. No había plazo. Y por lo tanto, Pero él ya habían pasado más de 3 años. Exacto, pero dice que esos plazos son para exoneraciones que tienen un carácter temporal, también por la propia naturaleza del tributo. En cambio, lo que recogía la ley universitaria era una exoneración total, o sea, ad infinitum. Claro, es por la naturaleza, ¿no? Más que por la naturaleza y la finalidad de la exoneración. ¿Qué es lo que se está exonerando? Tributos. De las universidades. Y las universidades, o sea, la idea es que... Públicas. No. ¿Así era toda? La Pero católica algunas no no toda. tienen renta. El negocio está en la privada, porque ellas son las que tienen renta. Acuña no paga impuestos. Pero la ¿verdad? católica paga o no paga impuestos, sí paga o no. ¿O sí? Impuesto a la renta, pero la Acuña no paga. Yo entendía universidades estatales. Pero ¿de dónde va? No, la idea era para la pública. En todo caso, ahí está la plata. Y por eso que la que litigó fue la San Martín. Porque el caso era de la San Martín. Ya, el punto es, el tema es, la universidad pública o privada es la educación, la formación de las nuevas generaciones para generar el desarrollo, cuadros técnicos, profesionales. O sea, por esa finalidad no es temporal. Por esa finalidad la educación es algo muy sensible, ¿no? Es indeterminado. Y por lo tanto, en realidad sería una inafectación. Cuando ya es por plazo indeterminado es una inafectación porque saca por completo, ¿no? Cuando te exonera, bueno, claro, el tema es la exoneración es obligatoria. Las demás obligaciones las tienes que cumplir. Cuando estás sin afecto, Es total. claro, es total, pero cuando dice exoneración permanente, si es permanente ya no la puede ser una inafectación. Y sobre la inmunidad. La profesora, exención sería entonces lo mismo que... Es sinónimo, exención es sinónimo, o sea, una tiene de otro idioma y juega como exoneración o como inafectación. Exención. Sí, porque la exención es que es permanente, o sea, el carácter de la exención es permanente. Claro, el punto es la palabra exención viene de otro idioma, no sé, francés, no sé cuál. La idea en el fondo es la misma, o sea, liberarte del cumplimiento de obligación, exención. Y más, me da la impresión que se asemeja más a inafectación. Exento, inafecto, exento, inafecto. Completamente fuera del campo de aplicación y por lo tanto no hay ninguna obligación que cumplir. En cambio, en la exoneración, o sea, los que están exonerados tienen todas las demás obligaciones. ¿Cuál? Tienen que presentar declaración jurada, tienen que llevar contabilidad, tienen que emitir comprobantes, son objeto de fiscalización. Digan, ¿para qué vamos a fiscalizar una empresa exonerada? Precisamente para ver cuánto es el efecto de esa exoneración. Como decías, en el caso de generar incentivos. Yo quiero incentivar a la agroexportación para hacerla competitiva y sea una industria que compita con la industria chilena. Y para eso afectamos la agroindustria. Ahora vamos a fiscalizar cómo les está yendo. Porque en buena cuenta es dinero público que está yendo al bolsillo de la empresa. O sea, todos los pocos pagamos impuestos. Todas las empresas pagan impuestos. Las empresas agroindustriales no pagan impuestos. Pero el monto que deberían pagar se lo están quedando. En realidad es plata pública que se está inyectando a la empresa privada para que la empresa privada pueda crecer y ser más sólida. Esa es la idea de incentivarla. La otra opción sería, pagas como todas las demás y te voy a dar un bono, te voy a dar cuando te dan dinero de internet que tiene un nombrecito. Subsidio. Subsidio. Te voy a subsidiar
subsidiar de frente. Entonces, si te subsidia, el efecto podría ser más o menos el mismo en principio, pero como son empresas que van a exportar, en el mercado internacional les van a aplicar una llave, porque están compitiendo deslealmente. Cuando hay subsidio y exporta, les van a aplicar una llave, les van a poner un arancel. O sea, Trump se entera de que las empresas peruanas están siendo subsidiadas y están exportando frutas a Estados Unidos, le dice, ok, que vengan las frutas pero con un arancel del 30%. Porque estarías compitiendo de manera desleal con su industria negra. Se llama dumping. ¿Ah? No, es otra cosa. No es otra cosa, dumping es que tú bajas los precios como tú quieres. Claro, el punto es ese, que en cambio cuando no lo subsidias, le pones un beneficio, una exoneración temporal. Cuando es temporal y es razonable, baja piola, digamos. Cuando ya es subsidio, ahí se alerta. El punto es, las exoneraciones lo que hacen es inyectar dinero público en las empresas. Y por eso viene la fiscalización para controlar cómo está yendo. En cambio, cuando estás sin afecto, estás fuera del campo de aplicación, ahí no tienes para qué ni fiscalizarte, ni no tienes ninguna obligación, ni nada, porque estás fuera del campo. No tienes nada que hacer con los impuestos. Cuando estás exonerado, lo único es que no pagas. Pero todas las demás obligaciones te explican. Listo, profesor. ¿Le parece bien si vamos dando el control? Ya son media hora para el final de la clase. Ok, no sé que tengan alguna pregunta. Pero yo llevo al punto que chatea por ahí. Llámele la atención, profesor. Llámele la atención, doctor. Ya la vida de Le ayuda a repartir. A ver. ¿Ya mi medida? Sí.